de la Sociedad de Endocrinología, pero que fueran una constancia de asistencia que podrían servir para otros sistemas, también se pueden obtener estando presente en la sesión correspondiente de cada mes. Como ya escribió Daniel, les recordamos que pueden de favor anotar su nombre y a qué hospital pertenecen, en qué lugar trabajan, en, en la parte de plática o chat, en la parte inferior de la diapositiva de la presentación. Y hoy vamos a tener como siempre, dos presentaciones, una del tema teórico por la doctora Blanca Estela Antolín sobre microbioma y salud ósea, y el caso clínico por la doctora Nel Hernández García, una vez que pase la presentación del tema teórico. Este, Creo que podemos entonces pasar a la presentación de la ponente del tema teórico. Entonces dejo la voz a quien va a presentar, a la doctora Blanca Antolín. Hola, buenas noches. Bueno, a continuación, la parte académica de la sesión de microbioma y salud ósea va a estar a cargo de la doctora Blanca Estela Antolín López. Ella estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en endocrinología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la alta especialidad en enfermedades del metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es socia activa de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es miembro del Grupo de Trabajo del Metabolismo Mineral y también es parte de la coordinación de las sesiones de Boneco en español. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, doctor Alfredo Rez Albarrán, por la invitación a dar esta pequeña plática. Voy a subir la presentación porque creo que he tenido un poquito de problemas, no la he podido compartir, voy a intentarlo ahorita. Si no, puedes mandarla por WhatsApp y yo la comparto, como Ajá, tú se la quieras. compartí a Dania. Ahorita. No, Estás como co-host, Blanca. No sé si en la parte de abajo donde dice compartir, no ajá, te permite. sí, no, no me permite. Eh, ¿Quieres termina. que te apoye con compartirla? Si me haces O favor, la Dania, porque Ujú. si no, no la puedo compartir. A ver. Ahí ya se ve. Ah, sí, gracias. Ahora- Gracias, Laura. Bien, entonces vamos a comenzar esta pequeña revisión. Como comentó el doctor, está diseñada para 30 minutos de plática. Bien, la siguiente, por favor. No sé si la pueda yo pasar. No sé. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la microbioma intestinal. Sabemos que el microbioma intestinal participa en la regulación de la energía del huésped y en el metabolismo y la función de la barrera intestinal, y se ha documentado que participa en la patogénesis de muchos trastornos, dentro de los más documentados los autoinmunes, la diabetes, la obesidad, el síndrome de colon irritable. También participa en enfermedades cardiovasculares, cáncer y el deterioro cognitivo. Entonces, es muy amplia la participación de esta microbioma intestinal en diferentes patologías. Y más recientemente se ha documentado la influencia de la microbioma en el metabolismo óseo, donde participa en la regulación del equilibrio entre la función de osteoblastos y osteoclastos, de esta forma mantener una homeostasis de esta función celular ósea y un remodelamiento óseo adecuado. La siguiente, por favor. Bien,
Creo que ahí te agregué, perdón, como para que tú puedas controlar la pantalla. No sé si lo quieres intentar. Ahí A estás. ver, creo que sí, ya pude. Sí, Ujú. gracias. Oh, no. Ya otra vez, así ya. Bien, hablando acerca del eje microbioma intestino-hueso, bueno, sabemos que es una compleja red de conexiones que integran señales tanto hormonales e inmunitarias entre el tracto gastrointestinal y el hueso. Aquí participan principalmente ciertas especies de bacterias, las Firmicutes y Bacteroidetes, como principales componentes de esta microbiota intestinal tanto en ratones como en seres humanos. Y hay diversas investigaciones donde se ha reconocido la influencia potencial de estas comunidades o poblaciones microbianas, tanto en la densidad ósea como en su participación en la patogénesis de diferentes afecciones óseas, entre ellas la osteoporosis. Por tanto, mantener una microbioma saludable y robusta es muy importante para prevenir la pérdida ósea causada por la deprivación hormonal y causada por el envejecimiento. Dentro de los mecanismos que regulan el metabolismo óseo, esta microbioma intestinal, pues están involucrados diversos mecanismos que pueden ser de forma indirecta mediante la producción de diferentes metabolitos por este microbioma intestinal, también en la modulación del sistema inmune, donde participa la diferenciación o la promoción de células T ayudadoras o reguladoras que van a tener diferente influencia sobre la diferenciación de osteoclastos y osteoblastos y con ello regular el proceso de remodelamiento óseo. Y también una regulación hormonal o del sistema endocrino a través de los efectos de los estrógenos y de la acción de la hormona paratiroidea. Y también de forma directa en cuanto a la producción por estas poblaciones celulares en el intestino de vesículas extracelulares que también van a tener potencial de regular sobre todo la formación ósea o la diferenciación hacia osteoblastos. Bien, dentro de los mecanismos que se han estudiado y documentado los cuales el microbioma afecta el metabolismo óseo, pues encontramos varios. Y aquí participa tanto el eje intestino-cerebro como el eje hueso-intestino. Entonces, en este esquema se muestra el efecto que tiene o la función del eje intestino grueso, en donde la microbiota celular va a participar por diferentes mecanismos. Bien, va a actuar en las células intestinales secretoras que van a afectar la región del sistema subtial del cerebro y a través del eje cerebro-intestino van a favorecer la liberación de PTH y que actúa sobre el metabolismo óseo. Estas funciones van a estar reguladas promoviendo una secreción intermitente de PTH para que se lleve a cabo bien la regulación y la diferenciación osteoblástica y osteoclástica y no se promueva más la diferenciación osteoclástica que permita una pérdida acelerada de hueso. También el cerebro va a liberar estas vesículas extracelulares que inhiben a la osteoclastogénesis y favorecen la formación de osteoblastos. También el microbioma va a actuar sobre los receptores de serotonina que se encuentran en la microbiota intestinal para favorecer la producción o el eje o la diferenciación osteoclastogénica y el aumento de la acción de la serotonina a través del aumento de la permeabilidad de las células intestinales del triptófano va a favorecer la vía del ligando de Rank para la diferenciación y función de osteoclastos. Ay, creo que me adelanté. Bien, otra participación de la microbioma es la producción de la producción de ácidos grasos de cadena corta, en donde van a regular el equilibrio de las células T reguladoras y de las células
ayudadoras. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta van a favorecer sobre todo la diferenciación de las células T reguladoras y a través de esta actividad de estas células favorecer la vía de señalización de WNT que van a inhibir la osteoclastógenesis y van a favorecer la formación de osteoblastos, mientras que la estimulación de células CD4 y diferenciación hacia las células T ayudadoras van a favorecer en la vía de señalización donde el ligando de RANG va a promover la diferenciación de osteoclastos y favorecer esta función. Siempre va a existir un equilibrio entre estas dos funciones permitiendo un adecuado remodelamiento óseo. Y en los casos de disbiosis de la flora intestinal, pues van a favorecer más la vía de ligando de RANG y favoreciendo la osteoclastógenesis y disminuyendo la vía de WNT, disminuyendo la producción de osteoblastos y la acción de estos osteoblastos. También otras funciones de la microbiota intestinal es a través de la producción de ácido, de sulfuro de hidrógeno por ciertos alimentos en el proceso digestivo. Este ácido sulfúrico va a actuar sobre las células mesenquimatosas madre y van a promover la diferenciación hacia los osteoblastos. También la microbiota intestinal va a participar en la conversión de los ácidos biliares en ácidos biliares secundarios que van a activar el receptor de membrana específico de ácidos biliares para activar a la proteína quinasa activada por adenosín monofosfato cíclico. Y de esta forma, al inhibir al activar esta proteína quinasa, también se va a favorecer la osteogénesis y la diferenciación y maduración de los osteoblastos. También se ha documentado el efecto de los estrógenos en mujeres posmenopáusicas puede estar influenciadas por la microbiota intestinal promoviendo la osteogénesis. Y también la microbiota va a afectar la diferenciación de los macrófagos en sus subtipos. El subtipo M2 va a secretar esta sustancia que se llama OSME2 y que va a promover la osteoclastogénesis, mientras que la diferenciación hacia macrófagos tipo 1 pueden secretar factores proinflamatorios como el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que van a inhibir directamente la osteoclastogénesis y van a promover la osteoblastogénesis. Entonces, es muy diversa las funciones de la microbiota intestinal y no solamente van a favorecer la absorción de ciertos nutrientes como calcio, vitamina K y vitamina D, que también se ha documentado participan en la salud ósea. Bien, en cuanto a la disbiosis, bueno, esta pérdida del equilibrio entre biontes y patobiontes que se genera por una disregulación en este sistema o un desequilibrio en este sistema por múltiples causas, va a condicionar cambios fisiológicos en el sistema gastrointestinal que van a estar relacionados por muchos factores, entre ellos la edad y la exposición ambiental con un potencial disruptivo. Entre estas exposiciones ambientales, pues se encuentran los tipos de alimentos a los que estamos acostumbrados, la zona geográfica e incluso los viajes que podemos hacer a otras zonas geográficas pueden alterar la composición de la flora bacteriana y de la microbioma bacteriana y de esta forma haber una disregulación que pueda influir en el remodelamiento óseo, resultando en una mayor tasa de resorción ósea comparado con la formación del hueso. Creo que se atoró y ya no puedo. Bien,
Entonces, esta disbiosis pues nos hace distinguir entre un intestino saludable e inflamado, cuáles son los mecanismos por los cuales se puede alterar la salud ósea y favorecer la aparición de enfermedades, entre ellas osteoporosis, enfermedad de Payet, entre otras. Entonces, tenemos que dentro de las barreras que se encuentran o de lo que conforma el aparato digestivo y la microbioma intestinal, tenemos varias barreras. Tenemos el microbioma intestinal que está separado de la barrera física, que es el epitelio celular, por el moco que permite también una buena función de la microbioma intestinal. Entonces, alteraciones ya sea en el moco producido por las células epiteliales o una pérdida de la unión de las células epiteliales puede dar lugar a que se promueva un mal funcionamiento de esta microbioma intestinal con alteraciones tanto en el sistema inmunológico que hacen o favorecen una disregulación y una formación de linfocitos T ayudadores que favorecen la osteoclastogénesis y también la producción de sustancias inflamatorias y citoquinas que pueden favorecer también una pérdida de la densidad mineral ósea. Bien, en cuanto a la disbiosis y la osteoporosis, el remodelamiento óseo está regulado por la diferenciación osteoblástica y osteoclástica, que va a depender fundamentalmente del metabolismo bacteriano y de la liberación de los metabolitos más que de las poblaciones bacterianas existentes. Es decir, aquí la participación de esos metabolitos son mucho más importantes que las especies celulares que se encuentran, aunque hay estudios que son contradictorios respecto a esto. Se ha encontrado que en modelos animales con osteoporosis exhiben varios grados de disbiosis, exhibiendo abundancia de algunas poblaciones bacterianas con funciones metabólicas específicas. También hay estudios en donde en ratones oforectimizados con osteoporosis se ha observado alteraciones en el metabolismo de triptófano y de los lípidos, lo que favorece o apoya más a la teoría de que esta alteración del remodelamiento óseo depende más de los metabolitos bacterianos que se producen. Bien, también hay modelos en ratón con disbiosis en donde el microbioma intestinal alterado no se observan cambios en la densidad mineral ósea o en el volumen trabecular, volumen tisular, ni cambios en marcadores de recambio óseo. Pero sí se identificaron en algunos estudios que los cambios en la fuerza ósea y las propiedades mecánicas del tejido eran más importantes que el volumen trabecular o la densidad mineral ósea y que sugieren que esta alteración en las propiedades mecánicas y en la fuerza ósea pueden influir en la fragilidad ósea independientemente de la calidad de los marcadores de recambio óseo. Bien, hay diversos estudios en donde se muestran estudios, digamos, o resultados contradictorios y este autor, Di Stefano y colaboradores encontraron que la pérdida de la ósea en la columna lumbar y en el cuello femoral estaba asociada con el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, mientras que el autor Setzoller y colaboradores observaron que los individuos con sobrecrecimiento bacteriano intestinal tenían menor densidad mineral ósea. En contraste con estos resultados, en una corte de ancianos que promediaban 80 años, no encontraron diferencias entre la densidad mineral ósea femoral entre pacientes con disbiosis y sujetos control. La hipótesis que explica estos resultados contradictorios es que las características de los pacientes variaban mucho en función de la edad, la presencia de comorbilidades de los pacientes y que esto podría influir en estos resultados en cuanto a la densidad mineral ósea. Bien, aquí en este estudio se mostró que los ratones libres de microbiota intestinal mostraron un aumento en la densidad mineral ósea y una disminución de los precursores osteoblásticos y una reducción de los linfocitos CD4 en comparación
con los ratones con gérmenes intestinales. Bien, en estos se observaron diferencias en el volumen trabecular comparado con el volumen tisular, en donde en los ratones que tenían libres de gérmenes o libres de microbiota se observaba mayor volumen trabecular comparado con los ratoncitos control o que tenían una microbiota natural. También se observaron diferencias en cuanto al número de trabéculas en los ratones libres de gérmenes, donde habría mayor cantidad de trabéculas comparado con los ratones que no tenían alteraciones en la microbiota intestinal. Y también en la superficie trabecular se observaron diferencias en cuanto a los ratones que no tenían microbioma intestinal de aquellos que sí tenían microbioma intestinal. En otro de los estudios donde mostró que no había cambios en la densidad mineral ósea en ratoncitos libres de gérmenes y en ratones que sí tenían o convencionales que tenían microbioma intestinal, ahí no se observó ninguna diferencia en cuanto al volumen trabecular y comparado con el volumen tisular. E incluso en esos ratoncitos en donde se trasplantó nuevamente una microbiota intestinal a las 4 a 8 semanas, no hubo diferencia tampoco en ese volumen trabecular. También aquí estas diferencias en las que explican o que tratan de explicar estos resultados es que hay diferencias en cuanto a los ratoncitos libres de gérmenes en cuanto a sistema inmunológico, a características genéticas que hacen que puedan tener una respuesta diferente de su microbioma intestinal en cuanto a la producción de metabolitos que pueden influir en la salud ósea o en el proceso de remodelamiento óseo y en el equilibrio entre la osteoclastogénesis y la producción de osteoblastos. Bien, entonces, dentro de los mecanismos alterados en la microbioma intestinal relacionados con osteoporosis, pues se encuentran varios. Entonces, se ha documentado o se ha observado que la disbiosis intestinal puede alterar la absorción de nutrientes como el calcio, la vitamina K, la vitamina D. También puede haber una alteración en los metabolitos de estas células, de esta microbioma intestinal, en donde los metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta van a ocasionar una inhibición de la vía WNT e inhibiendo la diferenciación de los osteoblastos. Esto es cuando hay una disbiosis, es decir, no un mecanismo de función normal o saludable de la microbioma. Cuando ya hay una alteración, una disregulación, un desequilibrio en esta, es cuando hay alteración en estos metabolitos y entonces la función normal que suelen tener se ve alterada y en lugar de favorecerse por estos ácidos grasos de cadena corta, la diferenciación hacia osteoblastos, se favorece la formación o la diferenciación hacia osteoclastos. También la producción de citocinas inflamatorias y los factores de necrosis tumoral predominantemente alfa van a favorecer la expansión y de los linfocitos T ayudadores, los cuales van a favorecer la osteoblastogénesis y la actividad incrementada de este tipo de células que van a incrementar la resorción ósea. Y otro tercer mecanismo es la irregulación del triptófano por la hidrolasa tipo 1, que va a aumentar la producción de serotonina y esta función de esta serotonina aumentada, como hay receptores de serotonina también a nivel de las células intestinales y de los osteoblastos, pues esto va a ampliar o la función del ligando de RAN y favoreciendo la osteoclastogénesis también.
Entonces, la disrupción o alteración de cualquiera de estos mecanismos en la microbioma intestinal, pues nos va a dar lugar a un remodelamiento óseo alterado, donde va a favorecer la resorción ósea sobre la formación ósea. Bien, también hay otros mecanismos donde puede haber también la posible actividad de los, o más bien la bien documentada actividad de los ácidos grasos de cadena corta, que sobre todo el butirato, que es un ácido graso de cadena corta, el más representativo, el más estudiado, que va a regular el metabolismo intestinal del triptófano y estimular la estimulación o la función de ácido quinólico, que va a hacer que se favorezca la activación de los osteoblastos, mientras que la producción del ácido propiónico va a inhibir la osteoclastogénesis y por las células epiteliales del intestino. Y también aquí va a haber una modulación sistémica de estos ácidos grasos de cadena corta, en donde a nivel sistémico este butirato va a modular la actividad de la PTH, la cual, sí, de ser la secreción episódica de esta PTH favorecida por muchos factores, entre ellos el butirato, pues va a permitir una inhibición del ligando de RAN o de la actividad del ligando de RAN, y va a favorecer la actividad osteoblástica. Mientras que la alteración en este metabolismo, el metabolito de la microbioma, el butirato, va a ocasionar que aumente también la producción de serotonina intestinal y por lo tanto favorecer la actividad del ligando de RAN. También se observa en este caso que la disbiosis de la microbiota intestinal con alteraciones en la actividad o la secreción de butirato va a favorecer, en lugar de una secreción episódica de la PTH, una secreción continua, y de esta forma favorecer la actividad de la vía del ligando de RAN en cuanto a la osteoclastogénesis. Bien, entonces, si hay una alteración en esta microbioma intestinal que puede afectar ya sea el sistema inmunológico, favoreciendo la producción de linfocitos T ayudadores que favorecen la osteoclastogénesis, alteraciones en el epitelio intestinal con alteración en la absorción de los nutrientes o de los diferentes metabolitos producidos por la microbioma, o alteraciones en la actividad endocrina, ya sea de los estrógenos o de la PTH, entonces esto se vuelven posibles estrategias de tratamiento en cuanto a la osteoporosis y otras enfermedades del metabolismo óseo. Se ha documentado que el trasplante de microbiota fecal, aunque es atractivo o está aprobado sobre todo en el síndrome de colon irritable, hasta el momento no puede ser una opción efectiva en el tratamiento de osteoporosis, debido a la presencia de bacterias dañinas dentro del material de trasplante, que pueden favorecer una mayor disbiosis en estos pacientes que reciben este trasplante, y que en lo que pueden estar involucrados también, además de bacterias dañinas o bacterias patógenas, la respuesta del sistema inmunológico del hospedero. El estudio de los prebióticos como la galacto-oligosacáridos, la inulina y el almidón resistente también han demostrado que promueve la absorción de minerales, y se han establecido como potenciales estrategias de tratamiento en los pacientes con alguna alteración del metabolismo óseo. Y también se ha mostrado que tanto en modelos animales como en humanos, los probióticos, principalmente los lactobacilos y las bifidobacterias, tienen efectos sobre la regulación de la densidad mineral ósea, y dentro de ellos hay estudios que han hechos en humanos, muy pocos, y en animales, que han mostrado su beneficio en cuanto a lograr nuevamente el equilibrio de esa microbiota disbiótica.
Y recientemente también las investigaciones se han centrado en los posbióticos, los cuales administrados como suplementos alimenticios pueden ser beneficiosos en la salud ósea. Claro que este tipo de utilización de posbióticos se ha documentado más en estudios in vitro o en modelos animales, pero aún no en humanos. Y también se ha propuesto que el tratamiento con antibióticos, sobre todo de espectro medio, podían modificar de forma positiva la composición de la microbioma intestinal y en contra de algunas antibióticos de amplio espectro que en lugar de ser beneficiosos para regular esa microbioma intestinal, suelen ser dañinos, alterando la composición de esta y afectar sobre todo en etapas tempranas el crecimiento. Es decir, aquellos pacientes que en etapas tempranas de la vida, ya sea en los primeros años de vida, reciben mayor cantidad de antibióticos y estos suelen ser de amplio espectro, pueden modificar a lo largo o ya en la vida adulta esta microbiota intestinal y por lo tanto favorecer la propensión a ciertos padecimientos, entre ellos la osteoporosis. Y en cuanto al tratamiento con antibióticos, pues se ha propuesto, aunque tampoco hay estudios suficientes que demuestren su eficacia y su seguridad en este tipo de patologías óseas. En este cuadro se muestra los diferentes probióticos que se han estudiado como potenciales herramientas terapéuticas y en ellos se ha mostrado o se han incorporado o tratado a estos pacientes tanto en ratones convencionales como en ratones convencionales y los efectos que tienen sobre la salud ósea y los mecanismos a través de los cuales puede alterar la microbiota intestinal. Entonces, los lactobacilos sobre todo han mostrado de diferentes especies, han mostrado efectos benéficos en la inhibición de las citocinas inflamatorias, en aumentar la actividad de los ácidos grasos de cadena corta o de sus metabolitos o de los metabolitos de los ácidos grasos de cadena corta y también en las diferentes vías de señalización como la WNT que favorece la función osteoblástica o la inhibición de la actividad del ligando de RAN que favorecen la actividad osteoclástica. Sin embargo, la mayoría de estos lactobacilos o probióticos se han estudiado en modelos animales y por lo tanto pues no hay suficiente evidencia como para tener algún beneficio, sobre todo terapéutico en osteoporosis. Más se han estudiado, sobre todo con un enfoque preventivo de deterioro de la salud ósea, más que un tratamiento ya para padecimientos específicos. También se ha estudiado las fidobacterias como potenciales efectos positivos sobre la regulación del metabolismo óseo, favoreciendo un equilibrio entre la formación y resorción ósea y en aquellos pacientes, más bien ratoncitos oforectomizados o inducidos con menopausia quirúrgica, también se ha observado diferentes efectos a nivel de la densidad mineral ósea en columna lumbar, también de volumen trabecular y de otras actividades en las vías de señalización. Bien, entonces, como conclusiones podemos decir que los resultados en las investigaciones disponibles muestran el papel de la microbiota intestinal en el metabolismo óseo, pero que no existe aún información suficiente acerca del éxito de las terapias basadas en microbioma en el tratamiento de las enfermedades óseas y que la identificación de microbiotas que participan en la regulación del metabolismo óseo pueden servir como objetivos terapéuticos, sin embargo, se requieren más estudios y sobre todo modelos humanos para determinar cuál sería el potencial beneficio en enfermedades óseas.
Bien, finalizo con eso. Una disculpa por tan accidentado, pero es que mi bebé está un poquito inquieto. Muchas gracias, doctora Blanca, por la presentación. Creo que este tema de la microbiota está muy interesante porque pues se ha relacionado con con la fisiopatología de muchas enfermedades. De hecho, hay quienes consideran a la microbiota intestinal como un segundo acervo genético por todas las implicaciones que tiene. Eh, Invitamos a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, si la quieren hacer en el chat o si la quieren hacer directamente, pueden abrir su micrófono y levantar la mano. Entonces, doctora, con las microbiota, mm, bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice, soy la doctora Magdalena del Centro Médico Nacional de Endocrinología Pediátrica. Una pregunta, hablando sobre la microbiota intestinal y la disregulación de la misma. ¿Hay algún filo o clase predominante asociada a la disbiosis? ¿Mayor predominio de Firmicutes en relación a bacteroides? Bueno, sí se ha encontrado ciertas poblaciones que pueden tener mayor riesgo de disregulación en cuanto a la microbiota intestinal o que pueden favorecer la disbiosis, pero más se ha documentado acerca de cuáles pueden ser de mayor beneficio. Entonces, como lo comentan, en general se ha encontrado que la disregulación más bien de los firmicutes y bacteroidetes son los que están este, eh, eh, involucrados en la fisiopatología de diversos trastornos. Pero uno que predomine en cuanto a las especies de la bacterias benéficas de la microbiota intestinal, no, porque como lo mencionó anteriormente, más que de las poblaciones celulares, la alteración en los metabolitos que producen estas bacterias son los que están implicados en la alteración del metabolismo óseo. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. La doctora Araceli Peña dice, gracias por la ponencia, muy interesante. Pregunta, ¿existe alguna evidencia de afectación de la infección de SARS-CoV-2 que afecte a la microbiota? Mm, sí, eh, bueno, en realidad no profundicé tanto en el tema, pero sí hay alteraciones en la microbiota intestinal que se documentó que pueden alterar los metabolitos y que pueden favorecer sobre todo en la actividad de los lipopolisacáridos, que pueden favorecer más la infección por SARS-CoV-2 o hacer más susceptible a estos pacientes a la infección por este virus. Gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Dilani Ávila. Dice, buenas noches. ¿Hay evidencia de si algún prebiótico o probiótico mejora la densidad mineral ósea en humanos? Bueno, sí, dentro de los prebióticos sí se ha estudiado algunos, sobre todo aquellos que pueden contener algunos alimentos, por ejemplo, la quinoa, la soya, se ha encontrado que pueden contener algunas sustancias no digeribles por el intestino, pero que pueden favorecer o mejorar la densidad mineral ósea en humanos. Sin embargo, pues tampoco hay como evidencia suficiente en humanos para determinar su beneficio. Sí, y en cuanto a los probióticos, sí, como había mencionado en las diapositivas, varias especies de bacterianas pueden estar mejorando o pueden ser utilizadas como potenciales tratamientos y en las que pueden mejorar la densidad mineral ósea. Dentro de ellos, pues los lactobacilos han mostrado beneficios, sobre todo aquellas especies como el Reutere, en diversos estudios se han observado. El Sakei también, Lactobacillus sakei, ha mostrado una
potencial utilización para mejorar densidad mineral ósea y de las bifidobacterias que también tienen un potencial beneficio sobre la densidad o salud ósea, pues varias subespecies como el fungus, la pseudo Acidophilus, el plantarum, el casei también puede utilizarse como bacterias beneficiosas en este caso. Sin embargo, pues tampoco hay como estudios en humanos suficientes que demuestren su eficacia en cuanto a la densidad mineral ósea. Muchas gracias. También mencionaban algunos Lactobacillus rhamnosus, que esos están en el yogurt Ujú. y que pues yo creo que ahí también pues es como un beneficio más del consumo de lácteos. Sí, de hecho se mencionaba que, por ejemplo, el kefir o el, La kombucha. ajá, la leche búlgara contiene especies de lactobacilos que sí pueden ser beneficiosas en cuanto a mejorar la densidad mineral ósea. Ujú. Gracias. Hay otra pregunta de la doctora Araceli Peña y dice, ¿la disbiosis en etapas de crecimiento podrían causar talla baja o menor densidad mineral ósea o alcanzar menor densidad mineral ósea, pico? Sí, sobre todo porque está involucrada en en la actividad de la IGF-1 y de la hormona de crecimiento. Sí puede afectar sobre todo, bueno, va a influir en los pequeños desde la forma de nacimiento, incluso desde las etapas intrauterinas. También hay ciertos mecanismos maternos que pueden alterar ya la microbioma fetal y al momento de nacer también puede verse alterada dependiendo de la vía de nacimiento, sea por cesárea o por parto vaginal, y también el uso temprano de antibióticos, los alimentos que se introducen en la etapa de alimentación complementaria pueden influir en la composición de la microbiota intestinal y en la función de esta. Entonces, sí, la disbiosis en etapas tempranas por efecto o actividad en el IGF-1 y de la hormona de crecimiento pueden afectar la densidad mineral ósea y la estatura final de los pacientes y sí alcanzar el pico final. Gracias. Entonces, pues esto es muy importante también por el abuso de los antibióticos. Ujú. Y tenemos otra pregunta de la doctora María Elena Medrano. Dice, si la disbiosis altera las interleucinas 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿qué tiempo tarda en regularse esta inflamación con los tratamientos de prevención y los probióticos? Mm, pues en realidad no hay un tiempo estimado. Se han hecho estudios a 4 a 8 semanas para ver los cambios en la composición del microbioma intestinal y en la producción adecuada de todos sus metabolitos y de las regulaciones en los diversos sistemas. Entonces, pues en realidad hay algunos estudios que se han hecho, pero el tiempo no podría decir que hay un tiempo específico o determinado o documentado en el cual pudiera haber una mejoría sustancial. No sé si el doctor Reza tuviera alguna información de esto. Mm. De alguna secuencia temporal específica de modificación clara en la microbiota que llevara a un efecto benéfico con cierto tratamiento o modificación en la dieta que alterara las microbioma, no tengo información exacta de la secuencia temporal. Sí, de hecho, en uno de los artículos se comentaba también que incluso la medicina tradicional china o los cambios alimentarios podrían inducir una mejoría en la microbioma intestinal por la regulación adecuada de los metabolitos de esta, pero pues solamente lo menciona como un potencial terapéutico, pero que no tiene un peso o un, este, un, un efecto demostrado
con suficiente fortaleza. Y por lo Eh, tanto, ta- pues tampoco se puede determinar como el tiempo. También como se comentaba que más que una alteración como en los microorganismos es en los productos finales de estos microorganismos como los ácidos grasos de cadena corta, el butirato que influyen en la vía de WNT y el IGF-1. No sé si habrá como alguna información acerca de la suplementación o como el cambio más que de la microbiota de esos productos finales. Sí, ¿te refieres a cambios en la alimentación o la introducción de... sí, porque se ha observado, como lo comenté, que ciertos productos como el, la quinoa, el ácido, la soya u otros, lo que ahora llaman como superalimentos, favorecen una restauración más que de la composición de la flora intestinal, del mejoramiento de la producción de estos productos y al tener una mejor calidad de alimentos, pues la actividad de la microbioma mejora y la respuesta inflamatoria e inmunitaria también está regulada por esos mecanismos. Entonces, sí hay una propuesta o una hipótesis, pero en realidad sí faltan mucho más estudios. O sea, es todo esto de la microbioma intestinal y el hueso resulta en algo relativamente reciente. Entonces, mientras que el estudio o el beneficio o deterioro de la microbioma intestinal que favorece la aparición de otras enfermedades crónico-degenerativas ya está más documentada en relación a la microbioma intestinal y hueso, pues tiene unos 10, 20 años en los que se ha estudiado más. Entonces, pues realmente estamos como en etapas iniciales de ver. Ahorita está como en la etapa de lo que puede ser normal y las alteraciones en la microbioma que pueden condicionar alteraciones en el metabolismo óseo y favorecer ciertas enfermedades de ella, pero para ver todavía su potencial efecto terapéutico, pues como que todavía falta mucho. Y también, o sea, que la mayoría de nuestros pacientes pues tienen muchas comorbilidades, además de la osteoporosis, como pues Mm. diabetes, hipertensión, dislipidemia, y que quién sabe si sean los mismos mecanismos fisiopatológicos en cuanto a la microbiota para las distintas enfermedades Ujú. o si las recomendaciones en cuanto a al consumo de prebióticos o probióticos, posbióticos y la alimentación, si sean similares en cuanto a las distintas enfermedades o si haya como algunas indicaciones específicas de acuerdo a la enfermedad. Ajá. E incluso no solamente eso, sino también el origen del producto alimentario que se está recomendando como favorecedor de una adecuada regulación de la microbiota intestinal. Entonces, eso también, o sea, no, la composición de un producto, aunque sea el mismo, no es igual si se produce en ciertas regiones del país o del mundo y no va a tener la misma actividad en la microbioma. Entonces, son muchos factores involucrados en ese aspecto, sí, la edad, comorbilidades, el alcance del pico de la masa ósea y otros factores no hormonales que pueden influir. Ujú. Y creo que ya se nos está agotando el tiempo de Ajá. preguntas. Como última pregunta, dicen los pacientes posoperados de cirugía bariátrica que pues tienen más riesgo de osteoporosis, además de la suplementación, ¿hay alguna recomendación para mejorar su microbioma? Bueno, sí, en los pacientes con cirugía bariátrica, sobre todo en los que tienen gastrectomía, pues se ha documentado más una alteración en la disbiosis y en estos pacientes como hay algunos procedimientos que son irreversibles, pues van a tener mayor alteración o riesgo de disbiosis intestinal y pues sí favorecer la menor salud ósea. En cuanto a los suplementos, pues en general para mejorar la microbioma, pues es el control de todas las comorbilidades que tienen esos pacientes y
pues en realidad suplementarlos con algún prebiótico, probiótico o posbiótico, pues no hay como una estandarización en cuanto a las recomendaciones en este tipo de pacientes. Además de que como tal la propia cirugía bariátrica en general mejora la disbiosis asociada a la obesidad. Entonces a lo mejor la misma mejoría en cuanto a la microbiota con la cirugía, pues a lo mejor eso podría hasta cierto punto tener cierto efecto Benéfico. benéfico. Ajá, y también dependiendo del tipo de cirugía. Si en los procedimientos restrictivos tal vez podría ser un poco menos eh, la restauración de la simbiosis de la microbiota intestinal. Pues muchas gracias, doctora, por la excelente presentación, muy interesante. No sé si el doctor Reza tenga algún otro comentario porque ya llegamos al tiempo para pasar al caso clínico. Pues yo creo que mejor pasamos al caso para tener tiempo de hacer comentarios de él. Bueno, muchas gracias, doctora, y cedo la palabra a Saraí. No sé quién va a presentar el